Números, capítulo 11, y en el versículo 14 en adelante vamos a leer. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Está hablándole Moisés a Dios, y el pueblo que habían salido de Egipto, ¿verdad? Que el Señor los libró con mano poderosa de la mano de Faraón y salieron de la tierra de Egipto, entraron al desierto, entonces pasaron toda su travesía, usted conoce la historia, y en hace unos versículos anteriores que no los leímos, el pueblo ya estaba harto del maná y decía, en Egipto teníamos carne, teníamos cebollas, teníamos puerros, vegetales, y tú nos has traído aquí a un desierto a pasar calor y a comer solamente maná. Entonces Moisés, harto de esta situación de un pueblo que veía la mano de Dios poderosa, cómo los libraba, cómo hacía milagros, cómo los sacó de la esclavitud, una esclavitud larga, eh, y sigue reclamando. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tantas bendiciones del Señor y seguimos, verdad, mirando lo que no tenemos? A veces ese es nuestro transitar en nuestra vida en general. Vamos mirando lo que no tenemos, lo que quisiéramos tener, en vez de mirar toda la gracia que ha sido derramada del Señor para nosotros. ¿Y qué dice Moisés? Le habla al Señor y le dice, yo ya no puedo soportar a este pueblo, ya no puedo soportarlo, es una carga para mí, y a tal punto que le dice, Señor, prefiero morirme por todo este pueblo tan duro, porque en ese momento le estaban pidiendo carne. Y, y veamos lo que le responde el Señor en el versículo 16. Dice, Jehová le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces, ¿qué le responde el Señor a Moisés, que ya estaba hastiado del pueblo y de las exigencias de este pueblo quejumbroso? El Señor le dice, mira, reúne a 70 hombres principales, a 70 ancianos, y tráelos al tabernáculo, tráelos al lugar donde, sabemos que el tabernáculo era ese lugar donde el Señor se manifestaba, donde se daba a conocer, donde Él hablaba y se expresaba al pueblo. Entonces, tráelo al lugar de mi presencia, y en ese lugar yo voy a tomar de tu espíritu, ¿cierto? De Moisés, del espíritu de Moisés, y los voy a repartir a estos 70 hombres para que te ayuden a soportar esta carga y te ayuden a liderar a este pueblo. Qué maravilloso momento y único momento también. Son pocas las veces donde vemos en el Antiguo Testamento una manifestación hacia personas particulares que reciban al Espíritu de Dios, que experimenten de forma personal al Espíritu de Dios. Porque Dios se manifestaba a través del tabernáculo, a través de un templo, a través de un arca. Y en algunas ocasiones vemos, por ejemplo, a los profetas que Dios reposaba sobre ellos, que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Y en esta ocasión vemos este modelo de Dios donde Él dice que va a tomar del Espíritu que había derramado sobre Moisés. Y ese Espíritu, imagínense el Espíritu de Moisés que alcanzó para que otros 70 hombres pudiesen tomar de alguna manera de la gracia que el Señor había derramado sobre Moisés. ¿Cómo es necesario que en nuestro mover como iglesia del Señor exista, cierto, líderes que guíen, pero que estén llenos del Espíritu de Dios? ¿Cómo necesitamos nosotros, los que tenemos alguna función dentro de la congregación o la participación que usted tenga, estar lleno del Espíritu de Dios? Obviamente hoy tenemos otro modelo y eso es lo que quiero que vayamos viendo. Saltémonos al versículo 24. Versículo 24 dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová.
Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habiendo quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué ocurrió? Moisés reúne a los 70 ancianos, pero dice que hubo 2 que estaban inscritos en estos 70, pero se quedaron en el campamento y no acudieron al tabernáculo. ¿Qué pasó con los que estaban en el tabernáculo? Descendió efectivamente el Señor, como había prometido a Moisés, tomó del espíritu de Moisés, lo derramó sobre estos 70 hombres y empezaron a profetizar, empezaron a experimentar y a tener una experiencia de profetizar. ¿Qué era profetizar en el Antiguo Testamento? Era hablar, ¿cierto?, palabras que venían directo de Dios y hacerlas, ¿cierto?, audibles a nuestro lenguaje o entendibles. Entonces empezaron a tener una experiencia en el fondo con Dios, con el Espíritu de Dios, estos hombres que se reunieron en el tabernáculo. Pero hubo 2, Eldad y Medad, que se quedaron en el campamento. Estaban inscritos, pero no fueron. Y dice que esos 2 que estaban en el campamento igual empezaron a profetizar. Entonces vino uno corriendo y le avisó a Josué. Ustedes saben quién se transformó después, Josué, ¿verdad? Ahí dice que era un ayudante de Moisés. Y ustedes saben quién fue después, Josué. Pero dice que este joven vino y le dijo: Josué, hay 2 en el campamento que están profetizando. Y Josué le dice a Moisés: mira, hay 2 profetizando y no estaban acá en el tabernáculo. No vinieron, pero están profetizando en medio del pueblo. Deténlos. Y ahí, ¿cierto? Moisés le dice: ¿tienes celo de mí? De que otras personas no puedan hacer, de que otras personas no puedan profetizar y pueda ser solamente yo el profeta. Ojalá todos profetizaran, ojalá el Espíritu viniera sobre todo el campamento, sobre todo el pueblo de Dios. Y ahí es donde empieza a notar como podríamos decir, simbolismo profético. Obviamente esta es una historia que ocurrió, que fue real, pero también nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se empiezan a ver atisbos y señales de algo que había de acontecer para nuestro tiempo. Y es que había 2 hombres, Eldad y Medad, que podríamos decir no eran dignos de experimentar y tener un encuentro con el Espíritu de Dios, porque no habían acudido, no eran los que estaban en torno al tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Solo los que iban al tabernáculo de Moisés, a esa tienda donde Dios se manifestaba, solo ellos tenían la legalidad, podríamos decir, de poder experimentar este Espíritu de Dios. ¿Y cómo es que en nuestro tiempo, por la gracia del Señor, nosotros que no éramos, ¿verdad?, no éramos partícipes del tabernáculo de Moisés, no somos judíos? Tal vez hay alguien que es judío acá, pero la mayoría no somos judíos, no tenemos, ¿cierto?, este linaje de Israel. Como estábamos externos a este tabernáculo, como Dios se manifestó originalmente, pero aún así fuimos alcanzados por su Espíritu. Por eso yo puse acá como el título: alcanzados por su Espíritu. Obviamente tenía sentido lo que le estaba diciendo Josué a Moisés. Detén a esto porque no están acá, pero están allá profetizando. Quizás era legítimo lo que él estaba pidiendo, pero Moisés, ¿cuál es la diferencia entre un Moisés que dijo, pero déjalos, ojalá todos profetizaran, versus un Josué recto, legalmente estaba actuando bien ante la ley, ante el comportamiento religioso, podríamos decir? ¿Cuál es la diferencia entre ese Josué versus Moisés que le dice, déjalos profetizar? Y es que Moisés sí había tenido, ¿verdad?, encuentros y experiencias con Dios. Sabía Moisés lo que era y lo que no era de Dios.
Sabía Moisés lo que era experimentar la nube, la gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios en él mismo y tener, ¿cierto?, esta experiencia de profetizar. Versus alguien que no había tenido esta experiencia divina del Espíritu de Dios, pero que conocía cómo tenía que ser el comportamiento normal y correcto de una persona que era judía o que seguía la ley de Dios o que tenía algún conocimiento de Dios. Entonces Josué, con todas sus buenas intenciones, con todo su buen comportamiento como un joven líder, ayudante, va y quiere impedir algo que Moisés, ¿cierto?, ya estaba viendo siglos más allá. ¿Cómo es de diferente nuestro comportamiento ante el Señor cuando hemos o no hemos experimentado al Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Cómo es diferente nuestra vida y nuestro comportamiento, nuestra forma de ver las Escrituras y el comportamiento dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida, cuando hemos o no hemos experimentado la vida de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de santificación de nuestro Señor? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Algunos acá interpretan y traducen que Josué estaba pidiendo que los detuvieran, que les dieran una condena, que los encarcelaran en el fondo, que les dieran un castigo a estos hombres. Pero Moisés le dice, ¿tienes celo acaso de que otros puedan profetizar? Mi deseo es que todos profeticen. El derramamiento del Señor en ese tiempo era así. Posaba sobre los hombres, tenían una actividad, podríamos decir, limitada. Dios venía, profetizaban y después seguían, ¿cierto?, sus labores al otro día. Pero el Señor hizo algo distinto. Vamos a leer algunos versículos. Voy a tratar de ir breve para que entendamos bien el mensaje. Me voy a saltar algunos, pero sí vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Eh, 36, 26 y 27. Esta es una profecía de Ezequiel de algo que habría de acontecer en el futuro. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Joel capítulo 2 y versículo 28 lo voy a leer. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y así podríamos leer algunos otros versículos del Antiguo Testamento. Estos son los importantes, los más principales que están diciendo, el Señor está diciendo que en un futuro el espíritu, mi espíritu, dice el Señor, ¿verdad? Mi espíritu vendrá sobre todos ellos. Vendrá sobre ancianos, sobre niños, sobre jóvenes. Pondré mi espíritu dentro de ellos y acá dice, y profetizarán. Como el anhelo de Moisés, que era, ojalá todo el pueblo profetizara, ¿cierto? Después el Señor de alguna manera lo cumple, esto era algo profético, no es porque Moisés lo quiso, sino que obviamente era el plan del Señor. Y dice que Él vendría sobre un pueblo, sobre su pueblo, y todo el pueblo experimentaría al Espíritu de Dios. Qué maravilloso, qué hermoso como el Señor, de que solo unos pocos fueran escogidos para experimentar esto, el Señor diga, todo un pueblo lo va a experimentar, todo un pueblo va a vivir al Espíritu de Dios, todos van a profetizar. Qué hermoso. Qué hermoso cómo fuimos alcanzados por el Señor sin ser dignos de haberlo alcanzado, ¿verdad? El Señor nos alcanzó, fue Él el que quiso, fue Él el que le plació este plan. No es que nosotros quisiéramos.
Otra cosa profética, podríamos decir, o un simbolismo del futuro que estaba ocurriendo con el Dad y Medad, es que ellos, a pesar de que no tenían la dignidad por no estar en el lugar de la tienda de Moisés, habían sido inscritos. Nosotros, los hijos del Señor, fuimos inscritos por el Señor. Fuimos llamados por el Señor. Fuimos escogidos por el Señor. ¿Y sabe que no éramos dignos? No éramos del linaje inicial donde el Señor se manifestó. No éramos del pueblo original, que era el pueblo de Israel, donde Él se dio a conocer, porque el Señor dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, una relación con un pueblo que era el pueblo de Israel, un pueblo étnico, que era Israel, ¿cierto? Físico. Entonces el Señor los escoge a ellos como el pueblo para ser Dios de ellos. Y Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Pero antes de el Señor mostrar todas esas leyes, antes de la fundación del mundo, ¿sabe qué había hecho el Señor? Ya nos había inscrito también a nosotros para poder ser parte de eso. Y aunque pareciera que en un principio no éramos dignos, como el Dad y Medad, porque no estaban en el tabernáculo de Moisés, estábamos inscritos. Y si usted está inscrito para ser un hijo de Dios, y si usted ha sido llamado y escogido para ser hijo del Señor, hay un Espíritu Santo que está allí disponible para todo aquel que ha sido inscrito para ser hijo de Dios y para ser lleno del Espíritu Santo y para profetizar y para vivir la vida santa, eterna, pura que el Señor ha prometido para todo su pueblo. Estamos en un tiempo glorioso, estamos en un tiempo hermoso, hermanos. El tiempo de la gracia o pacto de la gracia o dispensación de la gracia, de acuerdo a cómo usted interprete la Biblia, como quiera decir en terminología, pero en este tiempo actual, esto que está ocurriendo acá, ocurrió en Joel 2. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe que el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Estaban reunidos y el Espíritu Santo descendió. Dice que vino el Espíritu Santo, estaban todos reunidos y el Señor vino sobre todos. Y después Pedro dice, esto que está aconteciendo acá es lo que profetizó el profeta Joel. Es decir, que lo que ocurrió en Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, es esta profecía que está acá. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne. O sea, todos los que estaban reunidos, eso aconteció allí en Hechos capítulo 2. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos viviendo también. Eso es el llamado de la iglesia hoy, hermanos, donde todos somos partícipes. Este avivamiento que está profetizado en Joel 2, podríamos ver distintas interpretaciones o si esto se cumplió al 100%, se está cumpliendo en forma progresiva o todavía hay cosas que están por acontecer, pero Pedro dijo ahí, esta profecía estaba en Joel 2 y se está cumpliendo hoy y sigue vigente para la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que sigue vigente? Que hay un pueblo que aunque no era digno, está inscrito para ser saciado y lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si volvemos al origen de lo que estábamos estudiando ahí en Números, ¿para qué el Señor reunió y para qué el Señor o Moisés llamó a estos 70 ancianos que el Señor le indicó? ¿Cuál era la función que tenían que hacer? Era una función dentro del campamento. Era una función dentro del pueblo. Fueron escogidos estos 70 ancianos para liderar, para resolver asuntos, para resolver algunas cosas dentro del campamento, dentro del pueblo de Dios. Y cómo el espíritu de uno, que era Moisés, se multiplicó en varios para hacer una función corporativa. Y cómo hoy día nosotros tomamos del ungido. ¿Sabes de quién viene el espíritu que nosotros tenemos hoy? Viene de Cristo. De Él, el ungido. La unción, dice la palabra, ¿la unción de quién? La unción del Santo, la unción de Jesús, la unción, Él es el ungido. Usted sabe que Cristo, ¿cierto? Significa el ungido, el Mesías, nuestro Señor es el ungido. Entonces, Él es el ungido, como Moisés lo fue en su momento, que fue el ungido y Dios tomó del espíritu de uno, de Moisés, para repartirlo en otros 70. Hoy, en este tiempo, ¿qué hace el Señor? Toma de Cristo, del ungido y de su gracia tomamos todos, gracia sobre gracia de Él tomamos nosotros, de la gracia de Cristo nosotros hoy podemos recibir. ¿Y para qué? Para que nosotros también podamos ser de bendición, de guianza y de edificación para otros dentro del cuerpo de Cristo, dentro de este campamento, dentro de este pueblo de Dios hoy.
Por eso que es necesario entender que este modelo se replicó, pero ya no solo en 70, sino que en todo el pueblo. Estos 70 ancianos, ahí tiene un origen el pueblo judío, de esos 70 después salió el Sanedrín, que lo vemos en el Nuevo Testamento. 70 escogidos, 70 personas. Pero la profecía y el deseo de Moisés, que todos profeticen, se cumplió. Se cumplió, hermanos. Hoy nosotros tenemos una función y un llamado de parte de Dios. Dentro de su cuerpo, dentro del pueblo de Dios. Tenemos el llamado a ser estos ancianos. Obviamente tenemos liderazgo, tenemos distintas formas en las que nosotros nos entendemos con liderazgo, pastores, etc. Pero como la profecía hoy es para todos, también todos debiésemos tener esta necesidad de ser un aporte dentro del pueblo de Dios. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, no solamente experimenta cosas sobrenaturales, sino que debiese empezar a surgir algo y hay un fruto de esa llenura del Espíritu de Dios. Cuando usted es escogido para llevar esta llenura y surge un deseo, sí o sí, de ser un aporte y de ser bendición para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu que recibimos, ¿de quién lo tomamos? De Cristo. ¿Y aquí vino Cristo? A servir, hermano. Vino a amar a su iglesia, vino a entregarse por nosotros. ¿Cuál es el deseo de Cristo? ¿Cuál es la causa de Cristo? Somos nosotros, los perdidos, los extraviados. Nosotros somos la causa de Cristo. La causa de su muerte y crucifixión que celebramos a través de la Santa Cena fue que nosotros seamos salvos, fue que nosotros seamos perdonados, fue que nosotros seamos lavados, redimidos. Entonces, cuando de su Espíritu, del Espíritu Santo, ¿cierto? Que Él envió, porque Él dijo, yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, así que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el fondo, Cristo está diciendo, mi Espíritu va a estar en ustedes. Lo que yo tengo lo voy a impartir en ustedes. Es tan abundante Cristo, su unción, la unción del Santo es tan abundante que alcanza ya no solo para 70, sino que alcanza para todo el pueblo redimido por Él. Lo que Él hizo, ¿cierto? Y de lo que nosotros tomamos es la llenura del más abundante, en el que habita la plenitud de la deidad. Cristo es el todo, está lleno de toda la hermosura de Dios, de toda la gracia de Dios, de toda la perfección de Dios, porque Él es Dios. Entonces Él se entrega y me dice, ahora yo me voy a impartir, pero me voy a impartir en vida en cada uno de ustedes a través del Espíritu Santo. Y eso fue lo que empezó a acontecer en Pentecostés. Que un pueblo hoy puede experimentar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la plenitud de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros somos una iglesia que creemos en el mover de Dios en profecías, que creemos en el mover de Dios del Espíritu Santo sobrenatural y tenemos que empezar a anhelarlo, empezar a desear experimentar el mover de Dios real, puro, santo, que ha sido prometido. Imagínense desde el antiguo pacto, cómo hubiesen querido ellos, incluso Josué con celo porque otro está profetizando. ¿Cómo hubiesen querido ellos experimentar ese Espíritu de Dios que habitaba en un arca, a vivirlo en su interior, en su corazón? Y el Señor dice, mira lo que voy a hacer, yo voy a cambiar sus corazones que son de piedra y voy a poner un corazón blando de carne y pondré mi Espíritu en ellos, pondré mis leyes en ellos y esos somos nosotros. Así que ya ni siquiera experimentamos la Biblia solamente en nuestra conciencia, lo cual es necesario, sino que en nuestro espíritu experimentamos la ley del Señor, su palabra, sus mandamientos, su forma de vida. Y como también el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, y que se habla mucho del bautismo del Espíritu Santo, no solamente pasa de esa experiencia única de profecías o cosas sobrenaturales, sino que se transforma también en una vida y un estilo de vida constante, donde siempre estamos con el Espíritu Santo y donde los frutos de eso son la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Si usted es una persona que siente que ha sido llamada por Dios y que es hijo de Dios, no puede estar fuera de este Espíritu Santo, no puede estar fuera de estos dones maravillosos del Espíritu Santo, de los dones que el Señor ha derramado sobre su iglesia, del bautismo del Espíritu Santo, lo que viene en el bautismo del Espíritu Santo y que nosotros creemos, profetizamos y vivimos y declaramos que el Espíritu Santo hoy quiere llenarnos, quiere saciarnos, quiere que usted experimente la vida fresca de Él. Lo necesitamos.
Necesitamos volver a anhelar esta llenura del Señor. Si usted ha transitado la vida evangélica, pero solamente en teoría, como lo hacía de alguna manera Josué, y no es que estuviera mal, porque obviamente era la dispensación en ese tiempo, experimentar cierto saber, conocer las leyes, amarlas. Pero si usted solo ha dado ese paso de vivir teóricamente la Biblia, hoy estamos en un tiempo, hoy estamos en un pacto donde ya no solamente experimentamos esto en forma teórica, lo cual es hermoso, a mí me encanta leer las escrituras y saber teóricamente lo que significa, pero además hay algo más, hay algo más, hay algo más, y es que el Espíritu Santo que inspiró estas escrituras quiere morar en nuestro corazón y quiere hacer la vida en nosotros. Que caminemos en verdad, que caminemos en santidad, en pureza, en rectitud, en obras, hermanos, en milagros, en llenura del Espíritu Santo, en profecías, en señales. Que empecemos a vivir esto. Si usted hoy ha transitado de forma teórica el Evangelio, demos un paso más porque el Espíritu está para todos. ¿Verdad? Ya cambió ese modelo de que era un ungido y todos tomamos de esa unción de un ungido que es un pastor o un líder. No, hermano, el ungido es Cristo y de él tomamos todos. Ese modelo era para Moisés, para ese tiempo, ¿verdad? El ungido y de él salía el Espíritu, pero cambió ese sistema. Gracias al Señor se cumplió esta profecía. Entonces, no busquemos la unción de otra persona, busquemos la unción del Santo, de Jesús, del Señor, y es mucho más abundante que cualquier cosa. Y yo no digo que el Espíritu no nos pueda proveer de algo que bendigamos a otras personas. Eso puede ser así, ¿verdad? Es lo que de hecho estoy hoy día exhortando a que nosotros podamos impartir a otros de lo que Él nos da. Pero la unción viene de Cristo, la unción viene de Jesús, de Él es quien tomamos todo. Gracia sobre gracia. Juan capítulo 1 dice eso, ¿verdad? De su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. De Él tomamos, de su plenitud, de su llenura. Imagínense, hermano. No tomamos de lo poco que tal vez Dios me pudo dar a mí y yo le pueda dar a usted. No solo eso, tomamos de su plenitud, del que está lleno en todo. Entonces, hoy, hermanos amados, tenemos que experimentar esto. Como yo decía, ¿cuál va a ser el fruto de eso? Bueno, todos los frutos del Espíritu, santidad, purificación, los frutos que están en Gálatas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Pero también va a ser una devoción y un amor por su iglesia. Un amor y una devoción por el pueblo de Dios. Un amor, una devoción y una entrega por guiar a otros, por orientar a otros, por animar a mi hermano, por levantar al que está triste, al que está angustiado, para enseñar a otros, para traer a otros, para que otras personas puedan ser edificadas y bendecidas. Que fue lo que ocurrió con estos 70 hombres, ¿verdad? Recibieron al Espíritu Santo, pero después cumplir una función de orientar y de quitar la carga a Moisés, de quitarle la carga, ¿cierto?, a Moisés. Entonces ya no era solo Moisés, sino que era Moisés y sus 70, podríamos decir, que tenían también el espíritu de Moisés para bendecir al pueblo. Entonces ese es el modelo de Cristo. Él, pero también a través de un pueblo lleno de Él, lleno de su espíritu, para ser de bendición. Amén, amén. Vamos a sacar hasta ahí este mensaje, hermanos, breve, pero quiero que usted quede con algo en su corazón. Que el Espíritu Santo de Dios está hoy disponible para vivirlo, para experimentarlo y para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida. Que el Evangelio de Dios no es teoría, que el Evangelio de Dios no es solamente una escritura que me aprendo de memoria, el Evangelio es la vida de Dios y del Espíritu Santo. Experimente hoy la llenura del Espíritu, experimente hoy el bautismo del Espíritu, busque ser lleno del Espíritu Santo. Busque experimentar este tiempo de profecía que está declarado ahí en Joel capítulo 2. De poder anunciar la palabra. ¿Qué es profetizar? Es anunciar la palabra, pero una palabra que viene del corazón de Dios. Es algo que viene directo de Dios, es escuchar su voz, es vivir a Dios realmente, es experimentar algo real en nuestros corazones. Este es el tiempo para vivirlo. Este es el tiempo donde Jesús nos permitió vivirlo. Aprovechemos eso, vivamos eso, gocémonos, Espíritu Santo. Gracias porque hoy puedo experimentarte. Ya no tengo que ir a un lugar específico. Estás en mi vida, estás en mi interior. Lléname más hoy día. Quiero experimentar más de tu llenura. Quiero ser más lleno del Espíritu de Dios. Quiero más de ti, Jesús. Quiero más de tus frutos en mi vida. Quiero vivir más real esta escritura de lo que lo conozco hasta hoy.
Saber que no es solo una religión y un libro y normas de vida, sino que es un Dios eterno vivo morando en mi interior. El Espíritu Santo, hermano, va a hacer esa obra. Anhélelo. Clámele al Señor, clámele. Señor, quiero sentir tu llenura, quiero sentir que estás en mí, quiero profetizar, quiero hablar tu palabra, quiero vivir los frutos de tu Espíritu en mi vida. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias porque hoy somos parte de una generación que puede experimentar y vivir la llenura del Espíritu Santo. Jesús, lo anhelamos, anhelamos Señor. Ven